realizando pruebas y testeos para poder confirmar lo que declare el fabricante ante la técnica que vamos a emplear como diagnóstica o tamizaje alrededor de la pandemia. Una vez el instituto genere un concepto, de allí entra la Secretaría de Salud distrital de cada región o cada localidad para mirar cuáles son los lineamientos en cuestión de infraestructura, montaje, que se deben tener en cuenta para aplicar la prueba. Ya con esa descripción macro de cuáles son los protagonistas normativos de toda esta pandemia en cuanto a alineamientos, se genera la circular número 19 del 2020 emitida por el Ministerio de Salud. Y allí nos dan todas las indicaciones al respecto de qué pruebas, qué deben tener esas pruebas, qué especificaciones, quiénes pueden realizarlas y a quiénes se debe realizar. Por eso me parece importante tener en cuenta un poquito el contexto normativo para no caer o incurrir en eventos desafortunados que nos pueda implicar algún tipo de una no conformidad o un evento que pueda calificar nuestro uso de la prueba. Entonces, tanto nosotros como importadores, así como los que están inscritos en el INVIMA como distribuidores y el usuario final, deben tener muy claro estos lineamientos. Dentro de esos lineamientos de la circular 19, que ya se los voy a mencionar, también existen otra clase de normatividad, que es la que ustedes ven en pantalla, de la cual compartiremos obviamente las memorias, pero quiero solamente hacer énfasis en la resolución 3100 del 2019. Esta resolución aplica para laboratorios clínicos y es una modificación de la resolución anterior que había para la habilitación de laboratorios. Pero la menciono es porque las pruebas rápidas, que en este caso vamos a hablar de ellas, pruebas rápidas serológicas, son consideradas como POST. O sea, es un diagnóstico rápido que se hace en el laboratorio y en esta resolución alcanzaron a incluirlas para que pudiesen ser procesadas por profesionales de la salud en ámbitos diferentes al laboratorio clínico. Para este caso en particular, y ya también lo vamos a profundizar más adelante, las pruebas rápidas en los laboratorios que no sean laboratorio clínico deben ser procesadas por un bacteriólogo que tenga una tarjeta profesional y además pueda estar avalado por la Secretaría dentro de su descripción en la tarjeta profesional como una actividad extramural. Entonces es lo que vamos a hablar ahorita de cómo serían esos escenarios y cómo nosotros desde la parte veterinaria podemos contribuir a la contención e identificación de los diferentes focos que podemos tener en nuestras empresas y poder también de alguna manera colaborar a la pandemia y la contención de la misma. Dentro de la circular 19 vamos a tomar algunas definiciones rápidas, muy prácticas, para que nos podamos contextualizar muy bien en todo este tema. Yo sé que todos han leído muchísimo, todos los días escuchamos noticias, todo el mundo habla de lo mismo, pero para aclarar algunos conceptos importantes y estar muy alineados con lo que estamos en este momento dictando en normatividad en el país. Dentro de los conceptos más importantes a tener en cuenta es la descripción, por ejemplo, del COVID-19. Cuando nos referimos a COVID-19, hablamos ya de la enfermedad como tal, ya el desarrollo de la enfermedad. Cuando hablamos de SARS-CoV-2, es el agente causal o el virus o el nuevo virus que nos va a desencadenar el COVID-19. También hay otros conceptos dentro de la parte de pruebas a realizar y una de ellas es la prueba confirmatoria por el laboratorio COVID-19. Cuando hablamos de una prueba confirmatoria, es aquella prueba Gold estándar aprobada por toda la parte del ministerio, que es la única prueba que nos va a diagnosticar y saber si un paciente tiene o no la enfermedad de COVID-19. Cuando hablamos de pruebas rápidas, son pruebas de tamización que nos van a inducir o nos van a indicar que algo está pasando y que es necesario realizar una prueba confirmatoria. Es decir, que la prueba rápida solamente es un aviso de que se debe confirmar algo, más no un diagnóstico. Cuando yo aplico una prueba rápida, solamente es una tamización y debe ser confirmada por la prueba de PCR, en este caso para COVID-19. ¿Me están escuchando bien, verdad? Sí, doctora, se escucha perfecto. Gracias.
Dentro de las pruebas rápidas tenemos diferentes clases de pruebas rápidas. En este momento, y ya la estamos usando en el país, con unos lineamientos que también ya les voy a explicar, está la prueba rápida basada en la detección de anticuerpos. Es decir, vamos a detectar esas inmunoglobulinas o defensas que se crean cuando hay contacto con el SARS-CoV-2. Y allí nos va a dar un indicio de que el paciente puede estar cursando por la enfermedad o ya cursó por ella. Pero en definitiva, es necesario que esos resultados que nos arrojen las pruebas rápidas de anticuerpos no se interpreten como un positivo o un negativo para COVID. Eso lo debe hacer la prueba de PCR o la prueba molecular, pues que ya también la estamos haciendo en el país. Cuando hablamos de tamización, es a lo que también les explicaba, es una forma estandarizada de determinar o identificar algo en un grupo poblacional. Entonces allí podemos ver que la prueba rápida la podemos clasificar como de tamizaje. Dentro de los demás conceptos tenemos también lo que llamamos contacto estrecho. Esto lo vamos a ver también durante la presentación y es importante que lo tengan en cuenta, aunque sé que lo escuchamos todo el tiempo por los medios de comunicación, nuestros compañeros, lo que leemos, etcétera. Pero cuando hablamos de contacto estrecho es cuando yo he estado en un espacio no mayor a 2 metros de distancia con más de 4 personas o una persona contagiada por más de 15 minutos. Entonces, cuando yo tengo un contacto estrecho, puedo estar en riesgo. Y cuando yo tengo un contacto estrecho, es importante tener en cuenta cuando tuve ese contacto estrecho, si lo puedo identificar. Dentro entonces de toda la gama de pruebas que ya están avaladas en el país, para la determinación de COVID-19 en humanos. Tenemos la primera, que es la única confirmatoria y la que nos va a decir si estamos cursando por la enfermedad o no, y es la prueba molecular, en la que se va a identificar por medio de biología molecular o pruebas de PCR los genes que hacen parte del RNA del virus. Y allí podemos determinar realmente un diagnóstico positivo o negativo del virus. También contamos con los dos tipos de pruebas rápidas. Una, que son la de los anticuerpos y por la cual nos vamos a enfocar, donde vamos a determinar los primeros anticuerpos que salen en la M o los de memoria G, y que a pesar de que hemos estado investigando a nivel mundial todo el comportamiento de la enfermedad, aún tienen comportamientos variables por individuo. Entonces, también es importante tener en cuenta esa condición individual para poder llegar a tener un buen manejo de las pruebas rápidas y de las cuales también les vamos a dar unos tips acá para que ustedes puedan interpretarla. Y tenemos también las pruebas de determinación de antígeno, que lo que buscan es el, la proteína de la nucleocápside del virus y que vamos a tener unos anticuerpos monoclonales en la prueba rápida que van a entrar en contacto con la muestra respiratoria del paciente. Pero esa prueba de antígeno tiene una complejidad un poco mayor que la prueba de serología o de anticuerpos en sangre, ya que aún no está como una prueba extramural y además necesita unas condiciones en infraestructura muy diferentes. Por eso nos vamos a enfocar en la prueba de anticuerpos. Es importante tener en cuenta que dentro de los lineamientos también está quiénes pueden realizar estas pruebas de anticuerpos y en qué escenario se puede presentar el hecho del uso de estas pruebas. Yo quise mostrarles todo a manera contextual, pero nos vamos a centrar en uno nomás, que es el que nosotros como laboratorio y clínica veterinaria podemos empezar a aplicar, pero solamente para nuestros colaboradores, nuestros grupos de trabajo o compañeros, no para comercializar, porque pues ya sabemos que no podemos hacer ningún tipo de diagnóstico humano, pero considerando que la prueba rápida para anticuerpos se puede considerar extramural, podemos utilizar la profesión de bacteriología para poder realizar esta tarea. Dentro de los diferentes escenarios que se contemplan para el uso de la prueba rápida de anticuerpos, tenemos entonces entidades que están habilitadas como servicio de laboratorio clínico. Allí pues no hay ninguna reglamentación extra que tengamos que hacer, sino pues que estén habilitados ante la Secretaría de Salud. Contamos también con empresas que cuentan con servicios de salud habilitados con objeto social diferente. Es decir,
la odontología, el consultorio médico, pero que presten servicios en salud para humanos. Y contamos con los bancos de sangre que también pueden realizar la tamización desde que cuenten con una unidad pretransfusional. Pero tenemos este escenario que es el que nos reúne el día de hoy y son aquellas empresas que no cuentan con un servicio de salud habilitado y la opción se propone contratar o un servicio de salud habilitado como un tercero o nosotros mismos realizarlo a nuestro personal si contamos con un bacteriólogo con tarjeta profesional que tenga la actividad extramural. Es decir, que ese bacteriólogo, y si en el laboratorio lo tenemos, pues puede empezar a realizar todas las pruebas a manera extramural. Y hablamos de las pruebas rápidas de anticuerpos. ¿Qué debemos tener en cuenta entonces para poder realizar estas pruebas? Y que además, como responsabilidad social y profesional, debemos cumplir para poder contribuir a la unificación y centralización de datos de nuestro país y que el gobierno pueda realizar esa evaluación de prevalencia, es decir, de esa respuesta inmune o esa seroconversión ante el virus a nivel regional y a nivel país. Nosotros debemos contar con un estándar que se llama el del talento humano. ¿Qué significa eso? Debemos tener entonces que el bacteriólogo que vaya a realizar esa prueba extramural solamente para nuestros compañeros y colaboradores en la empresa, debe tener una capacitación por casa comercial. Esa capacitación, en nuestro caso, nosotros la realizamos y entregamos un certificado. Es decir, que esto se anexaría a su hoja de vida y allí podríamos cumplir con ese estándar. Tenemos otro estándar que le llamamos procesos prioritarios. ¿A qué le llamamos procesos prioritarios? Es contar realmente con toda la parte documental de guías instructivos de cómo vamos a hacer esa prueba, en qué momento la vamos a realizar, técnicamente cómo se hace, qué datos vamos a capturar del paciente que vamos a tamizar, con qué fin la vamos a hacer. Es decir, describir en un mini manual o en una guía rápida todo lo que se debe tener en cuenta alrededor de la realización de la tamización. Y contamos también con otro estándar que es historia clínica, en donde vamos a tener una plantilla de reporte para realizar ese seguimiento o esa frecuencia de tamización que vamos a realizar a nuestros compañeros y colaboradores de la empresa. También es importante dar un parte de seguridad de que las pruebas están funcionando bien y la única manera sería con un control o una supervisión, del cual entonces ustedes pueden contar con un laboratorio clínico, inclusive nosotros podemos colaborar en enviar muestras ciegas para que su bacteriólogo la corra y pueda darnos el resultado y de esta manera hacer una especie de supervisión indirecta o evaluación en la que puedan reafirmar que las pruebas sí están en buen funcionamiento. Esto es muy importante porque no solamente hay una responsabilidad de la acción que estamos realizando, sino una responsabilidad ante nuestro país y ante lo que estamos cruzando en este momento. Están autorizados para la realización de pruebas rápidas. Entonces voy a leer textualmente lo que dice el lineamiento. Podrán realizar las pruebas rápidas profesionales de la bacteriología, profesionales de la medicina, enfermería y técnicos auxiliares de enfermería que hayan recibido capacitación en la toma y realización de este tipo de pruebas rápidas y tengan experiencia previa para la realización de pruebas rápidas para otros eventos en salud pública. En nuestro caso, y en el que estamos hablando en este momento, realizaríamos solo bacteriología. ¿Por qué? Porque no contamos con un centro de salud, sea laboratorio clínico o no, habilitado por la Secretaría de Salud. Por ende, tenemos que hacerlo como una campaña extramural hecho por un profesional de la bacteriología con tarjeta profesional. ¿Qué más nos piden en los lineamientos? Que esas pruebas rápidas, esa marca que traigamos, tengan un registro en VIMA, que si bien recuerdan, les había explicado, primero el ministerio da permiso a ver qué técnicas traen en el país y segundo entra el INVIMA a mirar y dar un permiso junto con el BUCE de importación y uso de la marca. Por eso es tan importante ese registro INVIMA y ese registro INVIMA la responsabilidad es del importador. Y si yo quiero ser distribuidor, entonces yo tendré que estar inscrito ante el INVIMA para ser distribuidor. Por eso el uso final de estas pruebas rápidas ante este escenario que estamos trabajando hoy solamente se aplicaría como usuario final y para la tamización de toda la parte laboral.
Es importante también tener en cuenta que en los lineamientos nos advierten que se debe indicar su uso exclusivo en IPS y demás servicios de salud e instituciones habilitadas por la Secretaría para tal efecto. En este caso, tenemos nuestro bacteriólogo para campaña extramural. Ahora entramos a términos técnicos. Ya vimos la parte del ministerio que nos dicen qué pruebas podemos usar, ya vimos la parte del INVIMA y del BUCE para ver qué podemos importar y qué puede entrar al país, y ahora vamos a ver la parte de técnica, en donde nos van a decir que lo que declara el fabricante en el exterior o el proveedor que tengamos debe decir en su inserto, debemos confirmarlo con procesos de validación en donde sí confirmemos que eso sí se está cumpliendo. ¿Quién tiene que hacer ese proceso de validación? Nosotros como casa comercial. Y dentro de los lineamientos nos dicen, deben contar con un proceso de validación con mínimo 100 muestras. En las marcas que nosotros hemos traído, hemos realizado esa validación. AdeBio, por ejemplo, la realizamos a 320 muestras, si no estoy mal, y además de eso, debemos tener unas especificaciones técnicas para poder confirmar los atributos de validez que el fabricante nos está diciendo. Entonces, en este caso, ¿qué nos dice el fabricante? ¿Qué nos dice los lineamientos? Mínimo debe tener una sensibilidad por encima del 85%. ¿Qué decimos con una sensibilidad por encima del 85%? Que ese 85% de eficacia es lo mínimo detectable dentro de los anticuerpos y que tenemos un 15% de posibilidad para tener falso positivo. Cuando yo hablo de una prueba rápida, indiferente de para qué esté hecha, siempre en esas pruebas rápidas vamos a tener un rango de falsa positividad y falsa negatividad. ¿Por qué? Por su naturaleza. No son cuantitativas, tienen diferentes factores que influyen dentro de la tamización. Indiferente de que sea para un VIH, una serología, cualquier otra bacteria, virus, y en este caso para el SARS-CoV-2. Entonces, esta sensibilidad del ministerio nos está diciendo, usted tiene la posibilidad de contar con una prueba que tenga el 15% de falsa positividad. Nosotros en toda la búsqueda de todo lo que estábamos trabajando, trajimos marcas que cumplieran con menos del 15% de falsa positividad. AdeBio tiene solamente el 10% de falsa positividad. Y especificidad por encima del 90, es decir, especificidad que lo que para que esté hecho sea lo que me determine y que tenga un 90% de esa especificidad. Y este 90% de especificidad nos va a dar un 10% de posibilidad de falsas negativos. Dentro de la prueba que nosotros, dentro de las marcas que nosotros probamos y la de bio tiene solamente de un 3 a un 5% de falsa negatividad. Es decir, que no solamente cumplimos con los lineamientos, sino que reducimos esa brecha para que no estén ni los falsos positivos ni los falsos negativos. Pero por la naturaleza de la prueba es muy probable que se presente. Por eso estas pruebas rápidas nunca van a ser de confirmación o diagnóstico, simplemente de tamización, y nos va a mostrar que algo está pasando y que debemos tomar algún tipo de conducta. Y otro lineamiento que nos solicita el ministerio es que en esa comparación que yo voy a hacer de validación de estas pruebas rápidas, yo debo compararlas contra pruebas de PCR, es decir, que la misma muestra que yo voy a hacer para PCR, a ese paciente le voy a tomar el suero y voy a tener una correlación con el resultado positivo o negativo de la PCR. Y eso también fue lo que hicimos y nosotros obtuvimos un porcentaje mucho mayor del 80% con AdeBio y las marcas que estamos trayendo al mercado. ¿Qué tipos de muestras yo necesito para esa tamización? Puede ser el tipo de muestra venosa y capilar, pero como vamos a hacer una tamización extramural, y a pesar de que nosotros en el laboratorio veterinaria contamos con todos los procedimientos para almacenamiento de muestras, tratamiento de muestras y demás, no estamos autorizados para usar muestras humanas. Entonces, lo más viable es que siempre hagamos la tamización por capilaridad, es decir, una punción en el dedo con sangre total que me salga del dedo, lo pongo en el cassette, hago todo el procedimiento y allí va a ser toda la tamización respectiva a lo que tiene que ver con el proceso de prueba rápida. Siempre vamos a tener un procedimiento de limpieza,
de técnica para que la punción no sea tan dolorosa, sea abundante y podamos realizar la prueba. Pero también quería decirles que la prueba se puede hacer en sangre venosa, pero como les digo, como lo vamos a utilizar a la parte extramural con un bacteriólogo, no tenemos los procedimientos ni el permiso para usar muestras humanas. Entonces es mucho mejor utilizar capilaridad. ¿Qué debemos tener en cuenta siempre? Cuando vamos a empezar a hacer la tamización, y así sean mis compañeros de trabajo, les hablé anteriormente de tener un estándar de historia clínica. ¿Qué significa eso? Que yo debo tener una base de datos de mis compañeros a los cuales yo vaya a tamizar y que además, de acuerdo a la exposición, una única tamización no va a servir, porque así bien, yo estoy negativa para COVID, pero en 2 días puedo estar positiva o en una semana o en 15 días. Y ahorita como está de la incidencia tan alta, estamos cada vez más en riesgo de contagio, indiferente de la profesión o función social y profesional que realicemos. Entonces, cuando yo vaya a hacer mi tamización, es importante no solamente contar con la identificación, nombre completo, edad, fecha de nacimiento y todo lo que pedimos en datos demográficos de una muestra o de un paciente, sino también es importante contar con el tiempo de exposición a la que ese paciente o compañero ha estado expuesto en la pandemia y qué cargo tiene o qué grado de exposición y riesgo tiene. Entonces, si por ejemplo, hablando de diferentes profesiones, si yo soy médico, voy a tener un riesgo. Si yo soy un cajero de un supermercado, voy a tener también un riesgo alto. Si yo soy un cajero de banco, también voy a tener un riesgo alto. Si yo atiendo público y atiendo los dueños de las mascotas o tengo un contacto directo con muchas personas, voy a tener mayor riesgo que la persona que de pronto esté en back office y que no tenga tanta exposición. Si yo estoy en la empresa y estoy haciendo home office, pues realmente el criterio de tamización se haría más por la parte social más que profesional. Y es importante tener en cuenta que de acuerdo a mi exposición y riesgo, yo voy a hacer la tamización, bien sea una vez al mes o 2 veces al mes. Que una única vez no es suficiente porque realmente puedo estar negativa en ese momento, pude haber estado en contacto con el virus ya hace rato y ni me di cuenta. Son muchas variables que con esta enfermedad y este nuevo virus, pues apenas nos estamos acoplando a nivel mundial. La información de dirección, de residencia o del posible lugar de contagio. Eso es importante porque si yo digo en la encuesta que me vaya a hacer mi compañero bacteriólogo, yo tengo que decir, si es que yo he estado expuesto todos los 90 y pico días de la pandemia. Yo atiendo personas y mi riesgo es muy alto. Entonces yo ahí voy a tomar la decisión de hacer una tamización cada 15 días o cada mes. Yo vivo en tal zona, no sé, yo vivo en Fontibón, en Ayueros, por ejemplo, en mi caso, o vivo en Kennedy, donde hay una alerta naranja casi roja, entonces también eso influye muchísimo. Y esos datos también son de captura importante porque resulta que dentro de los lineamientos de normatividad, el Instituto y la Presidencia de la República solicitan y crearon un aplicativo que se llama SIS Muestras. Este aplicativo va a permitir reunir todos los datos de todas las pruebas que se realicen en el país, bien sean PCRs o pruebas rápidas, porque el país tiene que medir el nivel de incidencia y prevalencia hablo de los anticuerpos y respuesta inmune que tiene el país ante esta pandemia. Entonces, muy seguramente el bacteriólogo que nos vaya a tamizar tiene que subir esta información a SIS Muestras para poder contribuir con ese tipo de datos que se necesitan para que el gobierno tome decisiones. Este aplicativo SISMuestras, que también vamos a hablarlo más adelante, ANAR tiene la consultoría para poderles enseñar cómo se debe manejar, hacer la inscripción y subir todos los registros de las diferentes tamizaciones que se realicen. También debemos tener en cuenta mmm, algunos indicadores, pero eso ya son indicadores internos que ustedes deben tener como empresa en las tamizaciones, en donde les hablaba de capturar cada cuánto los pacientes o los compañeros de trabajo
qué resultados dieron entre tamización y tamización, y tener esa base de datos importante que les va a ayudar también a tomar decisiones e identificar también diferentes aspectos de los conglomerados o de las partes donde estamos trabajando. Hay un aspecto muy importante dentro de esta pandemia en Colombia y pues me atrevo a decir que a nivel Latinoamérica y a nivel mundial, y es que esta enfermedad tiene tres protagonistas importantes, de los cuales obviamente su temprana identificación nos ayudarían a detener un poco esta pandemia, y es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque nosotros hacemos parte de uno de esos protagonistas. Entonces, primero tenemos a los pacientes sintomáticos respiratorios. Estos sintomáticos respiratorios se les llama a aquellos pacientes o personas que puedan presentar entre uno y dos síntomas del coronavirus: la fiebre, el dolor de cabeza, pérdida del olfato, pérdida del gusto, diferentes síntomas que son muy similares a cualquier otro virus respiratorio y que de pronto no vamos a tener pierde, porque si nosotros nos sentimos así, de una vez nos vamos para la EPS a que nos atiendan o a urgencias, y allí nos van a aplicar los algoritmos de atención y la prueba molecular. Pero tenemos otras dos poblaciones en las que son un riesgo total porque estamos portando el virus y realmente no nos identifican tan fácil. Tenemos los asintomáticos sin riesgo, es decir, yo no tengo contacto estrecho, no tengo un impacto en riesgo en mi labor social ni en mi labor laboral, sino que simplemente soy un asintomático sin contacto que me fui a hacer mercado y de pronto me contagié. ¿M? O me fui a hacer una diligencia de banco y ahí me contagié. Eso, hacer esas diligencias no se consideran de alto riesgo. Entonces, acá esos asintomáticos, y como su nombre lo dice, no sienten nada, entre comillas, o tienen una tolerancia a los síntomas importante, pues va a pasar desapercibido y voy a empezar a ser portador de ese virus. Y están también los asintomáticos de alto riesgo y contacto estrecho, en los que por su labor social o de trabajo o estuvieron también en contacto con un paciente a manera estrecha, pues, y que no desarrollaron ningún síntoma, pues vamos a estar por ahí portando el virus también y transmitiéndolo. Para estos tipos de poblaciones, el gobierno ha tratado de hacer identificación de poblaciones vulnerables, de mirar cómo identificar esos asintomáticos que realmente son los que nos están, o los que estamos, porque no sabemos todavía, yo hoy no siento nada, pero los que podemos estar portando el virus, ¿sí? Y por eso hay ayudas diagnósticas aparte de la PCR, como son la prueba rápida. Si yo puedo identificar una reacción inmune dentro de la prueba rápida, puedo empezar a tener reacciones y empezar a decir, bueno, entonces usted tiene esta interpretación, usted por favor vaya a la EPS y aíslese 14 días para que no haya un contagio mayor dentro de la empresa. ¿Qué dice el gobierno ante esa tamización que puedan realizar las empresas? Porque si bien Colombia, dentro de su inyección de presupuesto para el manejo de pandemia, se cubren las EPS y las secretarías de salud, ¿qué pasa con nosotros, los trabajadores que no tenemos contacto estrecho, no somos trabajadores de salud 100%, no tenemos ese riesgo, no hacemos parte de la población vulnerable? Entonces el gobierno dice, listo, pues si el empleador desea realizar esa tamización, lo puede hacer, con tal de que use sus propios recursos. Si va a utilizar los recursos inyectados por el gobierno, ya tiene que ir a la EPS, a Salud Pública, a Gestión de Riesgo, a la Secretaría o a ser parte de un grupo vulnerable. Entonces, sí está avalado en el que su propio empleador pueda realizar esa tamización a sus propios empleados, no con ánimo de comercialización, sino con un ánimo preventivo que nos ayude a identificar situaciones para tomar una decisión rápida. Dentro de todos los lineamientos también hay diferentes escenarios y conductas que debemos seguir en la parte médica, pues de atención a los pacientes, y que debemos hacer cumplir. Entonces yo se los traje a cotación, no solamente por la parte del webinar, sino también que es importante nosotros como ciudadanos conocerlos y saber cuáles son esas conductas o algoritmos que debemos cumplir. Entonces, hay diferentes escenarios. Uno de ellos es el escenario de las personas que entran de una vez por urgencias y hospitalización. O sea, hablamos de una vez de los pacientes sintomáticos. Me sentí muy mal,
no me aguanto más, me voy para urgencias. Allí entonces empieza una serie de tamización, pero la primera va a ser el procesamiento y la toma de muestras molecular. Y allí su resultado, bien sea positivo o negativo, siempre nos va a llevar a un aislamiento. ¿Por qué? Porque en estos momentos también tenemos picos respiratorios por otro tipo de virus que está causando, digamos que una confusión, por decirlo así, a manera de identificación del COVID, y también nos está afectando la parte de la población. Entonces, si yo me siento mal y tengo síntomas respiratorios, lo primero que van a hacer es PCR, pero independiente del resultado, siempre voy a tener un aislamiento y depende del resultado va a ser la conducta médica a seguir, pero todo inicia con una PCR. Si yo ya me siento más o menos mal y llevo unos días de sintomatología menores de 11 días, de una vez me van a aplicar la prueba de PCR. Pero si yo llevo más de 11 días enfermo o expuesto en riesgo, allí sí me aplican los anticuerpos. En este escenario, aunque es clínico, también lo traje a acotación para que ustedes se den cuenta que cuando vayan a empezar a emplear las pruebas rápidas para anticuerpos y en la tamización que vamos a realizar con las preguntas que vamos a realizar, la persona debe haber estado expuesta más de 11 días. Es decir, que si yo estuve en home office un mes y mañana voy a entrar a trabajar, no se justifica realizar las pruebas rápidas. Por lo menos debo tener una exposición social o laboral mayor de 11 días para poder que sea determinante el resultado que nos arroje. También es importante, y vuelvo y les repito, qué pena, tener una frecuencia periódica de esa tamización. Una única vez no es suficiente y tampoco nos diría nada. Debe dar una frecuencia, no sé, trimestral, bimensual, mensual o quincenal, en la que ustedes determinen de acuerdo al grado de exposición por la actividad laboral que se realice. Aquí hay una tamización de trabajadores de la salud y lo asemejo a este escenario que estamos tratando el día de hoy y es por la transaccionalidad y el contacto al público que nosotros podamos tener en cada uno de nuestros trabajos. Entonces, aquí lo traje, pues casi todos los escenarios empiezan con PCR y de acuerdo a si es sintomático o asintomático, pero es importante tener en cuenta que, por ejemplo, para trabajadores de la salud, siempre solicitan o sugieren que se realice una tamización quincenal. Pero como les digo, todo depende de la actividad que estemos realizando en nuestro trabajo y que además hayamos tenido una exposición mayor de 11 a 14 días dentro de lo que estemos haciendo, bien sea exposición laboral o exposición social. ¿Qué conductas debo seguir para obtener los resultados de tamización? Entonces yo ya tengo digamos que mi población priorizada dentro de la clínica o dentro del laboratorio a los que yo les voy a aplicar la prueba y con la frecuencia que tengo, el bacteriólogo empieza a hacer la encuesta de recolección de todos los datos que necesitamos teniendo en cuenta los días de exposición que ha tenido en la pandemia, bien sea laborales o sociales, y empezamos a hacer la aplicación de la prueba. Dentro de la interpretación de todas las pruebas que están, tanto para diagnósticas como de tamización, hay una integralidad dentro de ellas, pero la positividad de uno de los anticuerpos, hablando ya de pruebas rápidas de anticuerpo, nos va a indicar algo. Siempre que vayamos a hacer una tamización de anticuerpos, vamos a determinar con nuestra marca A de bio si es anticuerpo M o anticuerpo G. La nuestra no tiene anticuerpos totales y nos parece importante tenerla así separada porque la M, que es respuesta temprana, y G se supone que es de memoria, que es lo que hasta ahora se está estudiando a nivel mundial en cuanto al comportamiento del virus, nos va a indicar si el paciente cruzó la enfermedad o realmente vamos a tener que hacer una PCR porque la está cruzando en este momento o tiene las dos inmunoglobulinas y está en pleno valle de la enfermedad. Entonces, esa interpretación también nosotros se la ayudamos a hacer por medio de un algoritmo y una matriz que les entregamos, de acuerdo ya después de hacer toda la parte de capacitación y adquisición de las pruebas, para que se pueda hacer una interpretación fácil de ella y saber qué conducta seguir. Pero en definitiva, como esta prueba no es diagnóstica, cualquier resultado positivo de las inmunoglobulinas va a obligar a la persona a un aislamiento y que vaya directamente al médico o a la EPS para que puedan hacer la confirmatoria de PCR.
Existirán muchos casos en los que las pruebas nos vayan a dar positivas, por ejemplo, para M, y que yo me aísle, me vaya para el médico y la PCR me dé negativa. Resulta que la inmunoglobulina M o el anticuerpo M es la primera que siempre va a responder. Y nosotros a nivel Latinoamérica hemos tenido contacto con diferentes SARS. La inmunoglobulina M es de reacción temprana y no tiene una memoria o especificidad como tal por su naturaleza al virus. Entonces puede reaccionar hacia cualquier cápside del virus y puede dar una reacción positiva. Allí es donde nosotros decimos aísle y vaya a hacerse la PCR. También existirá la posibilidad de que estén las dos inmunoglobulinas presentes, tanto la M como la G, y en ese caso también vamos a tener la misma conducta de aislarnos e ir rápidamente a que me hagan la PCR. Y existirá el escenario en el que podamos contar solamente con inmunoglobulina G, y la inmunoglobulina G en todo lo que hemos trabajado, en todo tipo de enfermedades de ser vivo, pues va a ser la que me va a dar la memoria. Para este caso, entonces, si nuestra inmunoglobulina G está positiva, es probable que yo ya haya pasado por la enfermedad. Sin embargo, tiene la misma conducta de solicitar la cita médica y hacer el aislamiento temporal hasta que el médico realice un diagnóstico, una apreciación de esa prueba. En muchos casos que la inmunoglobulina G está presente y se hace la PCR ya da negativa. ¿Eso qué nos dice? Que en algún momento estuvimos en contacto con el virus, no desarrollamos sintomatología, pero sí desarrollamos memoria y que seguramente mi PCR me va a dar negativa. Entonces aquí hay un pequeño resumen de cómo sería esa interpretación. Entonces es más o menos lo que les he hablado. Está la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G. Si las dos están en común, vamos a tener igual que hacer una confirmatoria o una decisión médica, que en este caso sería realizarla con PCR. Si la inmunoglobulina M está positiva, siempre la vamos a confirmar por PCR. Si ya nos da negativa, pues es establecer la frecuencia de tamización como les comentaba. Si la G da positiva, es muy seguramente que nos va a dar una infección pasada, pero como es el médico el que determina realmente si le mandaría una PCR o lo manda a aislamiento, tenemos que igual hacer la misma conducta. Y si la IgG da negativa, vamos también a realizar una frecuencia de tamización. Muestras. Como les comentaba, no solamente estaríamos contribuyendo con la prevención o identificación de focos dentro de la pandemia en nuestras empresas, sino también tenemos que hacer cierta responsabilidad social para ayudar a la adquisición y análisis de los datos que a nivel país se están realizando con todas las pruebas que hay. Entonces, para eso, el bacteriólogo que vaya a realizar la tamización debe hacer una inscripción en Sismuestras y realizar allí todo el envío de los resultados, sean negativos o positivos, de la población tamizada. Y eso le va a ayudar al instituto no a determinar quién es el que hizo la prueba, sino a determinar por sectores, por localidades, por ciudades, cómo está esa respuesta inmune o esa prevalencia a nivel nacional. Nosotros también daríamos esa capacitación, a pesar de que es un aplicativo de la Presidencia de la República que lo está administrando el instituto. Nosotros hemos estado en mucho contacto con los entes normativos y hemos ayudado a muchos de nuestros clientes al manejo de la plataforma. Y pues por último, les quería contar, de verdad, esta frase me gusta mucho. El estar sometidos a esta pandemia nos ha ayudado a una transformación humana, a una manera de ver las cosas diferente y pues arriesgarnos. Definitivamente, y aunque muchos conceptos están contrariados dentro de la pandemia, nosotros debemos siempre aprender a vivir no solamente con el virus, sino con las situaciones que nos acarrean día a día. Y pues nosotros más en este momento que tenemos la oportunidad de aportar al país, tanto ustedes como nosotros como casa comercial, es importante unir esos esfuerzos y blindarnos para poder aportar a que esta pandemia no dure más. ANAR Health Technologies. Innovación que transforma.